Bienvenidos al canal de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Hoy tenemos un gran invitado, hoy tenemos a Freddy Toscano, con quien ya hemos tenido un intento de entrevista, ¿no, Freddy? Sí. Y casi que no se nos da. Una agenda muy apretada, pero hoy estamos nuevamente, vamos a hablar de temas de derecho probatorio, vamos a hablar de su libro, cómo se hace una tesis en derecho, también vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, de su historia personal, que creo que a todos nosotros nos viene muy bien poder entender pues también la vida de una persona que también ha podido aportar al derecho de manera significativa. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, David, muy amable por tu invitación, muchas gracias a todos los que nos van a ver, complacido estar aquí por supuesto y pues nada, a tus órdenes. Chévere, gracias. Bueno, tú tienes varios libros, Freddy, has tenido la posibilidad de escribir varios libros. Uno de esos ha sido la prueba de oficio, otro tiene que ver con cómo hacer una tesis en derecho. Has pasado de un tema al otro, pero quiero que empecemos por allá con tus principios, es decir, con el principio de tu carrera. ¿Por qué el derecho? ¿Por qué estudiar entre tantas cosas que hay que estudiar y que se pueden estudiar? ¿Por qué estudiar derecho? Sí, gran pregunta. Tremenda pregunta. A estas alturas de la vida uno también se pregunta, ¿y yo por qué estoy aquí en el ámbito del derecho, no? Digamos que no la tenía clara en esa época. Tal vez el criterio que pesó mucho allí fue, como dicen por ahí, derecho tiene mucha salida, hay muchos ámbitos de aplicación. De todas maneras, Colombia e incluso Latinoamérica tienen una amplísima, grandísima tradición, incluso deferencia por los abogados, y pues tú lo sabes muy bien que es algo que, digamos, suelen estudiar muchas personas, ¿no? No voy a decir los que somos malos para las matemáticas, entonces entramos al derecho, no, pero digamos que desde bachillerato tenía alguna afinidad por ciencias sociales. Y pues digamos que no, fue una decisión así súper pensada, no vengo de familia de abogados, somos la primera generación que vamos a la universidad en mi casa. Entonces, lo que sí podría decirte que ha estado en mí toda la vida, pero lo veo hoy, es sí un profundo llamado por por el sentimiento de justicia, de equidad, de igualdad, por ahí puede ser la cosa. Tú a medida que has avanzado en tu carrera, decidiste comenzar a meterte en el tema del mundo del derecho probatorio. Es decir, también hay muchas ramas del derecho y hay muchas opciones. Es decir, es como entrar a un supermercado y tener muchísimas posibilidades, muchísimos pasillos para ir recorriendo, y tú dijiste, me voy por el derecho probatorio. ¿Por qué el derecho probatorio? Sí, antes de eso, digamos que mi vinculación fue con el derecho procesal, el procesal civil. Yo hice una especialización ahí en el externado en el año 2006 ya, y te lo confieso, ¿por qué derecho procesal? Porque era la materia que más me había costado en el pregrado, ¿de acuerdo? Entonces, incluso me iba muy bien en las otras materias y en esta recibí unos golpes durísimos por parte de profesores que ahora son grandes amigos, colegas y hasta socios hemos sido, pero eso sirvió para una cosa que es bien importante y que aprovecho para mencionar aquí a las personas que nos vean, y es el derecho procesal se estudia de otra manera completamente distinta. Entonces, y lo digo siempre a los alumnos, esto no es de memorizar, esto no es de, aprender de manera muy esquemática, no, esto es de, 1, comprensión de lectura, 2, de imaginar hipótesis, de imaginar situaciones, de imaginar ejemplos, contraejemplos, de pelear un poco con la norma y con la realidad. Entonces, por ahí empecé, por la gran dificultad que me generaba, que creo que le genera mucho problema a los alumnos de pregrado, y dije, pues vamos a incursionar en aquello que más dificultad me genera para efectos de apropiarme de eso. Luego vino entonces, y de manera pues indudable, un paso al derecho probatorio, más por razones que te digo yo, coyunturales. La universidad estaba pasando por un tema de relevo generacional y pues se alinearon los planetas para decir, bueno, vamos a incursionar en el derecho probatorio.
Tú hablabas de algo muy importante y es el tema de la dificultad del derecho procesal. Yo he dictado derecho procesal administrativo y recuerdo que yo pedí esa materia y yo recuerdo que le dije al decano en ese momento, yo quiero dictar derecho procesal administrativo porque decía yo es el complemento para el derecho sustancial de la responsabilidad estatal que yo manejo y me costó muchísimo construir la materia. Claro, me imagino. De hecho, en el primer semestre decidí entregar la materia y decirle, ¿sabe qué? Yo le entrego esta materia, muchas gracias, pero hasta aquí vengo y me dijeron, lo que se regala no se devuelve. Sí, tal cual. Y entonces me tocó y por fin pude, pero concuerdo contigo que se trata de una materia muy difícil, pero detrás de eso viene una gran lección. Tú decías que te metiste ahí porque fue en donde más te dieron duro. Claro. ¿Podría uno decir, Freddy, que en la debilidad está la fortaleza? Sí, sí, claro. Bueno, hoy en día y estoy guiado de algunas lecturas más que podríamos decir son como empresariales, ¿no? Y acabo justo de leer algo en torno a que más allá de trabajar las dificultades, uno debería potenciar sus fortalezas. Pero es que yo no veo ninguna, decir, no ni lo uno ni lo otro. Uno puede trabajar en ambas cosas. Entonces, en lo primero, clarísimamente uno tiene que ver, asumirlo como un reto. ¿Sí? Si esto es lo que más me genera dificultad, pues vamos a profundizar en él. Luego le cogí amor, cariño, ya digamos, pues mi casa está llena de códigos generales del proceso, en esa época códigos de procedimiento civil, toda esa literatura procesal, teoría general del proceso, pequeño paréntesis, ahí está el tema. Es decir, tal vez si el estudio a nivel pregrado solamente se hace a nivel de códigos, artículo 1 dice esto, artículo 2, pues es una tortura. Pero si lo vemos a nivel primero de teoría general del proceso, teoría de la acción, de la pretensión, excepciones, derecho de defensa, principio de contradicción, después las explicaciones van a ser muchísimo más, digamos que fluidas, más naturales. Bueno, cerrado el paréntesis, pues claramente uno puede y debe asumir los retos profesionales y en las materias que más dificultad le cuestan y eso no riñe con potenciar pues aquellas en donde uno se sienta mejor. Y tú me recordaste algo, tú decías que es importante pelear con la norma y no simplemente leer la norma. Cuando yo dicto procesal administrativo y en general digamos derecho probatorio que está basado en los códigos, yo siempre explico el porqué de la norma. Ah, sí, fundamental. Porque claro, no se claro. trata, creo yo, de simplemente decir es que el artículo dice, sí, pero es que hay cosas que el código no dice. Sí. Y que para uno poder llenar esos vacíos necesita entender la razón y la esencia de cada norma. Así que tips para los que estén riñendo con derecho procesal, pelear con la norma y explicarse el porqué. Estábamos hablando del derecho probatorio, llegaste por una coyuntura, había un relevo generacional. ¿Cómo fue tu entrada al derecho probatorio? Es decir, sí, por una necesidad, pero entraste a la tienda y ¿qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Sí, no, y sin lugar a dudas, aquel que yo ya había dictado muchos años, te digo que, bueno, no muchos, 5 o 6 años, teoría general del proceso, derecho procesal general colombiano, perdón, a la luz del Código de Procedimiento Civil, y pues sin lugar a dudas pues hay un componente probatorio muy fuerte allí. Entonces digamos que el salto no es forzado, pero cuando ya paso al tema del derecho probatorio, y la razón coyuntural era, pues ahí en el externado pasa algo, uno tiene que hacer carrera como profesor, es decir, no te dicen esta es la cátedra que vas a dictar, no, en mi caso y el de muchísimos otros es, digo coloquialmente, empieza uno cargando la maleta, los grandes profesores, haciendo el trabajo de revisión de exámenes, toda esa cosa tan chévere, burocrática, en el buen sentido de la palabra, y uno se va formando en relación con eso. No quise decir que el salto fue, bueno, aquí está el derecho probatorio, asúmalo de cero, no.
Hubo, por supuesto, pues toda una transición de aprender de los maestros, del maestro Jairo Parra Quijano, de quien fui su profesor auxiliar durante unos 4 o 5 años, de María Cristina Morales, también quien fui su profesor asistente y también auxiliar, y ya después se vino ese cambio o ese relevo. De esta manera, pues, señalar algo muy importante y simplemente abre bocas de otras reflexiones bien interesantes. Lo que más me llamó la atención del derecho probatorio, y digamos que riñe eso sí un poco con la visión del abogado litigante que necesita, ¿no? Ahorita hablamos del tema, saber el tema de la objeción y tal, que es absolutamente imprescindible para ganar procesos. A mí lo que más me interesa en mi corazoncito teórico es básicamente los procesos epistemológicos, el razonamiento para llegar a deducir que de un hecho o de un medio probatorio se puede deducir un hecho probado. Eso es lo que realmente más me interesa a este nivel. Claramente no riñe una cosa con la otra, quiero dejarlo en claro, pero eso fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, no sé si seguir hablando para no quitar más tiempo, pero hay una cosa bien interesante, no sé si te pasa. Le pasa a algunos compañeros que dictan otras materias, no voy a decir específicamente cuáles, pero que uno ve que hace 20 años dictan lo mismo, es decir, es el mismo código, son los mismos doctrinantes y tal. Con el derecho probatorio pasa una cosa, o está pasando algo muy interesante, y es: tú no puedes dictar exactamente lo mismo que dictaste el semestre pasado. Si lo haces, caes en aburrimiento, te mata el aburrimiento. El mensaje que le das a los alumnos no es actualizado. Entonces, eso me encanta a mí el derecho probatorio, que no es algo que esté petrificado ahí, que hay que estudiarlo nuevamente. Además que desde hace unos años, no sé, tal vez 7, 8, la Universidad de Girona pues ha mandado la parada en temas de razonamiento probatorio y ha puesto nuevamente sobre la mira pues el tema de cómo valorar una prueba con distintas tesis. Y eso hace, como dices tú, pues que uno tenga la posibilidad de tener nuevo tema para hablar. Claro. Ahora, me llamó la atención que tú decías, fue la materia, hablando del derecho procesal, que más me dio duro, me dieron palo, y luego te volviste profesor de derecho procesal y de teoría general del proceso durante 4 o 5 años. O sea, quiero que nos detengamos un poquito ahí, porque yo creo que la intención de esta entrevista, entre otras, no es solo hablar de derecho. Sí, vamos a hablar un poco del derecho, pero es sobre todo ver lo que se necesita muchas veces en habilidades y en carácter para poder sobreponerse a las pruebas. Te dieron muy duro en procesal durante el pregrado y luego te convertiste en profesor de la materia en donde te daban. Sí. Eso no es tan inusual. O sea, he conocido unos 2 o 3 casos similares. Yo no te puedo decir la razón, es decir, de todos los casos. Puede ser coincidencia, pueden ser, así es la vida, ¿no? Pero en mi caso, bueno, no quiero dar nombres puntuales, pero mi profesor de 4º año, ¿no? Quien es un gran amigo ahora, colega, digamos que era muy exigente, muy duro, no solamente en su trato, sino tal vez en las materias que dictaba. Y ahí nos pasó una cosa muy coyuntural también en la universidad, y es que no teníamos buenas bases de teoría general del proceso, imagínate. Y en consecuencia, cuando llegamos a Derecho Procesal Civil colombiano, pues el señor preguntaba, bueno, ¿qué es la congruencia? Y nosotros nos mirábamos la cara, ¿y eso qué es? ¿Eso cuándo lo vimos? Pues claro, con razón no tenía, pues digamos, la mitad del curso rajado. Y en consecuencia eso generó mucha dificultad. Pero mira que ahí me acabo de acordar algo. Este profesor, a pesar de ser muy duro, muy estricto, era justo. Y tú sabes que ser justo o ser injusto como profesor es muy fácil. Se puede caer en arbitrariedad y eso uno no lo puede permitir. Entonces, era muy justo y decía, mire, los que van rajados, ¿cierto?, no se desanimen. Y los que van con muy buena nota tampoco estén sobrados. Pero los que van muy mal en su materia, si ustedes
trabajan en el día a día, llegan con las lecturas hechas, con las sentencias trabajadas, tengan la seguridad que en el último examen, allá tenemos, digamos, las materias en esa época eran anuales, teníamos la posibilidad de tener 50 y 50 en el examen final. Si en el examen final, digamos, ustedes han tenido un buen transcurso, un buen manejo, pues van a tener la nota que necesiten o más. Entonces, yo tomé la palabra y dije, bueno, pues me voy a convertir ahí mismo en una persona muy proactiva. Me iba para la biblioteca, alzaba la mano, es decir, me hacía anotar, preparaba muy bien las clases y tal vez por ahí empezó el gusto. Por ahí empezó el gusto por esa materia. O sea que tu debilidad se convirtió en un reto que luego convertiste en una fortaleza. Sí, sí. Y pues, hombre, en la forma de ganarme la vida, humildemente, pues como profesor. Y también, te debo decir, las grandes, medianas y pequeñas cosas a nivel profesional que puedo tener en mi hoja de vida, pues se deben al derecho procesal, al derecho probatorio. Quiero que hablemos de ese tema y que entremos un poco en el tema del esfuerzo, en la importancia del esfuerzo como abogados, porque hoy vivimos en unos tiempos muy difíciles. Como profesores nos damos cuenta que no todos, pero sí es muy frecuente que los estudiantes quieran pasar viendo una película, viendo una serie, o sea, que quieran pasar la materia con el menor esfuerzo. Mi tesis, un poco alineada a la de tu profesor de cuarto, es la excelencia viene de la mano de la exigencia, siempre con justicia. Pero quiero que hablemos porque me parece importante dejar el mensaje súper claro de que para poder obtener esos resultados que uno quisiera necesita esforzarse. Sí, has tocado un punto súper complicado en estos tiempos. Yo no quiero hablar de como los viejitos de que todo tiempo pasado fue mejor, pero mira, pasa una cosa y yo llevo ya bastante tiempo como profesor titular allí de pregrado de los muchachos que están entre sus 20, 18, 20, 22, que es la edad promedio de mis alumnos en la universidad. Y mira que voy a contar una cosa que es anecdótica, no sé si te pase también. Yo no es que exija, pero sí prefiero que los alumnos lleven el Código General del Proceso en papel, así como nuestros libros. Y yo creo que eso no es un capricho de un profesor o de una persona de nuestra generación, sino que, como te decía hace un momento, el derecho procesal se estudia, se aprende, no memorizando. Imagínate tú memorizándote las causales de casación, pues te mueres del aburrimiento. Yo creo que uno se las memoriza de tanto usarlas, pero no porque vaya uno pues a pasar una materia. Sí, por el uso. O sea, la memoria no es útil para eso. Pero ¿cuál es el punto? Yo exijo, podría decirlo así, muchachos, traigan el código, esto es comprensión de lectura. Y me doy cuenta muchas veces, para responderte el tema del esfuerzo, o de la falta de esfuerzo, o de que la gente la quiere pasar chévere antes de otra cosa, y leen el código en su celular, yo los pongo a que lean en voz alta, porque es comprensión de lectura, es masticar cada palabra, hallarle el sentido, imaginar hipótesis. Y cuando lo hacen desde el celular, pues yo siento que pasaron de largo, no interiorizaron absolutamente nada. Lo mismo puede pasar un poco pues, digamos, en los dispositivos tablet o en un portátil. E incluso les digo, mire, subrayen esa parte, porque la memoria, la mente, ¿no? El cerebro humano, pues va haciendo esas conexiones que en ese mundo virtual difícilmente ocurren, ¿no? Entonces, eso te lo digo, te lo menciono como simplemente, digamos, un ejemplo de, muchachos, ¿por qué no traen código? Es que son sus herramientas de trabajo. No, pues profe, pesa mucho, tenemos otras materias, tal, y todo es mucho más fácil así. Pero se pierden, creo yo, habilidades y oportunidades pedagógicas supremamente importantes. Y pues eso es muy aterrador. ¿Qué incidencia crees que tiene el esfuerzo
de un abogado, de un estudiante de cara a lograr sus victorias, es decir, Sí. sus objetivos. Sí. Yo ahorita veo, siguiendo con el tema pues de la, no sé, de la tendencia que hay en querer lograr lo mayor con el menor esfuerzo, lo cual entiendo que muchas veces uno tiene que ser eficiente, Sí, y sí, entre sí, más sí, uno sí. pueda ser eficiente en sus herramientas, en su tiempo para lograr lo mayor, está bien, pero no lo digo desde ahí, lo digo es desde el menor esfuerzo de que no quieren hacer nada, pero sí quieren lograr mucho. De cara a lograr esos objetivos, ¿qué incidencia crees que tiene el esfuerzo, esforzarse, dar la No. milla extra? No, pues absolutamente, absolutamente relevante. En un plano general, pues las cosas que no nos generan esfuerzo no las valoramos, ¿no? Voy a decir algo muy tonto, pero no sé si recuerdas la época en las que la buena música venía en los CDs y los CDs valían un jurgo de plata para uno que estaba en el bachillerato comprar, ahorita que vino Guns N' Roses, pues comprar cualquiera de los títulos pues era carísimo. Pero cuando lo lograbas, tú atesorabas ese CD. Hoy en día, pues mira que la música va y viene y tal, pues uno no valora mucho ese tema. Ese ejemplo tan elemental, tan bobito, pues puede aplicarse a muchas cosas en la vida. Y el tema es que cuando uno lo aplica en la profesión, los efectos pueden ser devastadores, ¿sí? Yo ahora, en este momento de mi vida, me cuido mucho por qué casos voy a aceptar y qué casos no voy a aceptar. Por una razón muy básica, y es que ahí está, en ese caso que yo voy a aceptar, está la vida, está la honra, están los bienes de una persona que confía en mí, porque pues tengo un título impartido o dado por una universidad. Entonces, muchas veces no es lo que haga o lo que sepa el abogado, sino el grado de compromiso que va a tener para que ayude a esa persona a, digamos, hacer lo mejor posible para obtener una sentencia favorable. Entonces yo me aterro, yo me preocupo mucho cuando un abogado de los que estamos contribuyendo a formar en pregrado, digo en pregrado, en posgrado también dicto, pero ese es otro cuento, ya podemos hablar de esto un poquito más adelante. Pero en pregrado yo sí digo, el alumno que no me fue a la clase en la que expliqué, por ejemplo, en procesal general, el recurso de apelación, hombre, ¿qué va a hacer cuando se gradúe? Sí, pues por supuesto que va a tener a la mano hoy en día videos, libros y tal, pero eso no lo chequeó en su formación de pregrado. Eso es como si, digo yo muchas veces, el médico en la parte de su formación profesional no fue el día en que explicaron determinada cosa y el día que va a operar dice, oiga, eso a mí no me lo dieron en la universidad, pobre paciente, pobre paciente. Eso es. Tú tocaste un tema muy importante y es la ética en el litigio. Prácticamente ese es el fondo del tema que trataste ya a lo último. Y claro, como hay tantos abogados en Colombia, sí. Colombia es el segundo país, aunque le escuché a alguien que ya es el primero, no me consta, todavía no lo he revisado, pero según estadísticas de hace un tiempo, Colombia es el segundo país con más abogados en el mundo por cada 100.000 habitantes. Eso hace que la competencia sea brutal, ¿no? Salvaje. ¿Cómo sobresalir, digamos, en un mundo tan competido, en donde además hay honorarios gratis, donde la gente regala su trabajo? ¿Qué crees que sería importante para poder destacar? Es decir, para poder destacarse más bien. Sí. Yo tengo varios dichos al respecto. Espero que tu audiencia no diga este señor cómo habla, ¿no? Pero mira, yo pienso, jocosamente, en Colombia todas las personas se presumen abogadas, salvo que se pruebe lo contrario. Sí. Tú mueves una piedra y de ahí salen 5 abogados. Con esto, que no es tan jocoso porque puede ser una realidad, se pone de manifiesto una cosa de la que habla el profesor Villegas, Mauricio Villegas, en un libro cortico que se llama algo así como
abogados sin reglas, ¿sí? Y es que tenemos una profesión liberal, por supuesto, pues lo es, como la contaduría, como cualquiera otra, pero que en Colombia no está regulada, ¿sí? Y cuando habla de regulaciones, no somos exigentes. No sé de dónde podría provenir digamos, su regulación, pero de un colegio de abogados o del mismo Estado, pero creo que hace falta regulación en cuanto a la calidad de los programas. Yo estoy en esto hace mucho tiempo, es decir, en el ámbito académico, y pues por viajar por Colombia uno se da cuenta de, no quiero con esto herir ninguna susceptibilidad, porque es así, pareciera que el Ministerio de Justicia, o en este caso el de Educación, no está encima de las universidades para mirar la calidad que ofrecen en determinadas universidades, ¿de acuerdo? Hoy en día se ofrecen programas de 3 años, ¿sí? Hoy en día se está liberalizando tanto que se ofrecen programas en las noches y en un pedacito del sábado y tal, y hágalo usted mismo, mire lecciones no sé dónde. Y yo creo que para un abogado en formación, pues eso es un gravísimo problema, ¿sí? El tema no es tener un diploma colgado en la pared, el problema es que un abogado mal formado, como decía un gran maestro amigo mío, es una estafa social, ¿sí? Porque le promete a la persona que tiene los conocimientos para llevar adelante su litigio y no lo tiene. Y a esto le sumamos el tema de que si tú lo miras socialmente y culturalmente en Colombia, pues la forma con la que se asumen a veces la promoción de los abogados pues es absolutamente irresponsable. En Bogotá no lo vemos tanto, aunque he visto casos, pero en algunos otros lugares del país esto es un mercado persa, ¿sí? Y en consecuencia alguien diría, ¿no? Pues esto no tiene por qué estar en cabeza de los abogados que se graduaron de X universidades, no me voy a meter en eso, no es el tema de universidades, el tema es de esta persona se formó con calidad, se actualizó, ¿cierto? Y en ese sentido es capaz de llevar adelante un buen caso. Y concluyo con una cosa, de la cual habla tal vez el profesor García Amado en algunas de sus entrevistas, y es como haciendo un parangón con la medicina, con la profesión de ser médico, ¿no? Entonces es algo así como, pues uno prefiere ir a aquel médico que tiene, ¿no? que se ha formado, que está actualizado, que tiene toda una experiencia, ¿no? Pero ahora sí lo digo para el caso colombiano, un abogado recién egresado de cualquier facultad, buena, regular o mala, puede hoy en día, ojo con el verbo poder, podría interponer un recurso de casación ante la sala casación civil o penal, etcétera, o laboral. Claro que sí, no hay ninguna barrera de acceso, ¿sí? Alguien dirá, ¿cuál es el problema? Es como si un médico recién egresado pudiera hacer una cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Porque nada, necesita ese el título, ¿no? Okay. Ese es mi punto, sí. Vamos a entrar a la última parte de la entrevista y no quiero que nos vayamos sin hablar de derecho probatorio. Ah, sí, por supuesto. Porque para eso en parte estamos acá, además aprovechando pues todo lo que sabes del derecho probatorio, la posibilidad que has tenido de estar ahí codo a codo con el maestro Parra. Hablemos de la prueba de oficio. Sí. Y luego entramos a tu salto al tema de cómo ayudar a la gente a hacer una tesis en derecho. Habíamos hablado en la entrevista pasada que de paso les decimos no pudimos publicar por una razón institucional, no nos vamos a meter en ese rollo, pero nos tocó repetir la entrevista, pero yo creo que esa es una gran oportunidad para retomar la prueba de oficio. ¿Tú estás de acuerdo con la prueba de oficio? Recuerdo. Sí, por supuesto. De hecho, tienes un libro que se llama La prueba de oficio. La prueba de oficio en el proceso civil. Sí. Ahora quiero que retomemos ese tema, esa discusión que teníamos en ese momento, sí. Porque la prueba de oficio en su naturaleza es bondadosa, es bonita, es decir, tiene un buen propósito,
Creo que en la práctica, hablo desde mi experiencia, con el sesgo, por supuesto, de ser litigante, que he visto cómo ciertos jueces la usan para favorecer a la contraparte, haciéndole la tarea probatoria que la contraparte tenía que adelantar. Carga de la prueba, entonces la carga de la prueba se la releva y se carga esa mochila de su carga probatoria y le dice, venga, yo lo ayudo. Sé que la mayoría de veces es con una intención altruista, pero molesta, porque cada abogado tiene sus propias cargas y para eso estudiamos cada uno. ¿Qué opinas desde la parte práctica de la prueba de oficio, en punto de esto que te acabo de mencionar, de esa intromisión del juez en donde no, y máxime cuando el Código General del Proceso le dice, si usted tiene duda, pues ahí es cuando entra, digamos, incluso dice un deber, dice, es el deber. Sin embargo, también el 167 del Código nos dice que le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho. Mensaje para los jueces, ¿cómo debería manejarse eso? Porque mi tesis es, salvo que, o más bien solo cuando la parte ha satisfecho su carga y ha adelantado todos sus actos tendientes a demostrar los hechos necesarios para que la prueba, la norma se aplique en el caso en concreto, solo cuando eso se haya hecho y quede duda, justamente después de haberse satisfecho o desarrollado esa carga, ahí es cuando entra la prueba de oficio. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo debería manejarse en la realidad? Porque es que es frustrante. Listo, mire, va varias cosas. Has dado en un tema que yo he estudiado bastante, no solamente a la luz del Código General del Proceso, sino antes. Es decir, me fui hasta la tercera partida de Alfonso X el Sabio, porque como hablábamos en el tema el estudio del derecho procesal, yo hago lo mismo. Yo no empiezo por el 170, 169, 170 del Código General del Proceso. Yo me voy hasta las historias, hasta los chismes que estaba pensando la comisión redactora en el año 70, cuando vino el Código de Procedimiento Civil, quiénes estaban ahí, qué estaban pensando. Y eso no es, bueno, alguien dirá cultura general, no es parte de la historia que nos lleva a tener esa construcción normativa. Pero lo que tú acabas de decir, hombre, yo intuyo que solo si las partes satisfacieron o satisficieron su carga probatoria y a pesar de eso persiste la duda, prueba de oficio, eso ya lo dijo, les comento, les informo. Eso ya lo dijo la Corte Suprema en su Sala de Casación Civil en vigencia del Código Judicial de los años 30. Desde allá ya lo tenían claro, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto y en lo que estamos de acuerdo. ¿No sería bueno, pregunto ahí, que eso quedara? Yo sé que somos fan de codificar muchas cosas, pero ¿no sería correcto, adecuado, para evitar todo este rollo, que eso quedara explícito? Sí, claro. Yo incluso en ese libro, que fue resultado de un libro de investigación publicado por el Externado, una vez le hago la cuña, propongo una serie de criterios que deberían guiar la toma de esa decisión. Y uno de ellos es ese, el de no, lo decía la Corte Suprema en su Sala de Casación Civil desde los años 30, no es, mira la expresión, la prueba de oficio no es para condonar la carga de la prueba, ya lo decía, y no traje el libro, pero sé más o menos en qué página está, donde están citadas esas sentencias, desde esos años estaba claro. Entonces, si eso es así de claro y ha sido persistente durante toda la jurisprudencia, porque yo ahí hago esa línea jurisprudencial, pues el problema no es de la prueba de oficio. Es decir, tú puedes tener, un ejemplo muy elemental y muy común, pues tú puedes tener un tenedor, ¿cierto? Y el tenedor no tiene la culpa del uso que le puedas dar, puede ser un uso correcto o incorrecto, ¿sí? Aún más, profundizo en el argumento. Hay otras instituciones que podrían ser mucho más peligrosas que la prueba de oficio, que mal utilizadas pueden romper la imparcialidad judicial,
como por ejemplo la carga dinámica de la prueba. Wow. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, claramente es una institución, ¿cierto?, que puede ser peligrosamente utilizada en desmedro de alguna de las partes, pero repito y quiero dejar ese mensaje, no es culpa de la institución. La institución, ojo, no está pensada en favorecer a la parte débil. Yo no pienso que una codificación procesal esté utilizada o tenga que beneficiar a alguna de las partes ex ante, ¿no? No están para eso. Y si las hubiera, habría que desterrarlas del ordenamiento jurídico, porque entonces se vulnera la igualdad, se vulnera la seguridad jurídica y la imparcialidad. Entonces, pues, dicho eso, hay que ser muy responsable en el uso de la prueba de oficio. Yo propongo una cosa que claramente siempre me la han dicho, pero ¿cómo se le ocurre proponerla? Y es un deber de motivación. Tú sabes que la prueba de oficio, frente a la misma, frente al decreto, pues no procede ningún recurso. Pero yo sí pienso que debería proceder, o los jueces deberían tener una carga adicional, un deber de motivación adicional. ¿Cuál? Pues uno, decir, ¿para qué la voy a utilizar en el caso concreto? Decir, mire, en este caso concreto, yo voy a decretar una prueba de dictamen pericial, que entre otras es la prueba estadísticamente más utilizada, por lo menos en Bogotá, como prueba de oficio. Y lo voy a hacer porque tengo una duda en torno a la magnitud de las mejoras, o a la magnitud o la cuantificación de determinado daño. Ah, bueno, las partes ya van a decir, ah, bueno, listo. Esto ya va mucho más encaminado frente a eso, y expresar un poco a la manera del Código Judicial o la ley procesal española, la ley de enjuiciamiento civil española, que allá mira que ante la duda que pueda tener el juez le puede indicar a las partes cuáles son un poco las falencias que tiene su teoría del caso. ¿Sí? No lo dice así, pero ¿para qué? Para que decirles, hombre, pues tengo que hacer un esfuerzo adicional para completar mi prueba. No es el juez el que me la va a traer, sino que me está indicando las falencias y en consecuencia pues yo vengo a complementarlo. Bueno, tú has tocado varios temas muy importantes. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no sé quién te dice que no, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en que el juez debería motivar la prueba de oficio. Establecer para qué, porque además se supone que la prueba tiene que ser conducente, pertinente, y además con un punto especial, y es que si nos vamos al 212, por ejemplo, que es el de la solicitud de la prueba testimonial, que además me parece a mí que, digamos, deja ver la importancia de motivar las solicitudes. Sí. Nos dice, y usted tiene que establecer sucintamente los hechos sobre los cuales va a declarar el testigo. Y también ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, eso sirve para que la contraparte pues pueda practicar de manera correcta su contrainterrogatorio, es decir, se le proteja correctamente el derecho de defensa. Sí, sí. Hablando hace poco yo con una amiga que es juez, no vamos a revelar nombres porque no tiene sentido, justo en el marco del instituto del congreso que tuvimos ahorita en Medellín, y yo le decía, mira, esa prueba de oficio está bien que la decretes, pero tienes que decirle, porque me estaba contando un caso de una prueba de oficio, y yo le decía, mira, es importante que tú menciones, y justo era un testimonio, yo le decía, tú tienes que decir cuál es la razón, cuáles son los hechos, para que las partes puedan hacer el respectivo contrainterrogatorio. Muy buen ejemplo, muy buen caso. Y esto también para decirles, a ver qué opinas de esto, para ir cerrando este tema probatorio, porque acá nos podemos quedar hablando y quiero hablar de tu libro. Gracias. Yo le decía, las pruebas, aunque sean de oficio, no se pueden practicar a las patadas. Es decir, no se puede, porque usted tiene el deber / derecho de decretar pruebas de oficio, usted las puede practicar como quiera. No. Bueno. Mi reflexión hacia ella era, usted tiene el derecho, deber de decretar pruebas de oficio, sí,
pero las pruebas, cualquier medio de prueba que sea, testimonial, pericial, que corresponda, usted lo tiene que adelantar con el respeto de las reglas para la práctica. Por supuesto. No me mezcle peras con manzanas. ¿Qué opinas de eso? No, pues no hay ninguna, no puede haber una posición distinta, debido proceso, ¿sí? Son las reglas que debe aplicar el juez, tanto como garante de los medios de prueba de las partes y muchísimo más dando el ejemplo cuando él es el que las hace de oficio. Entonces, no, pues nada que decir, pues absoluta razón tienes en esto. Dando el ejemplo, y eso me lleva a otro puntico, nos vamos a extender un poquitico más. No hay ningún problema. Porque te quiero aprovechar para esta pregunta. Dando el ejemplo me lleva a un tema que tiene que ver también con el respeto de las reglas para la práctica. Quedémonos en la práctica testimonial, de la prueba testimonial, y esto me lleva a preguntarte, te doy también mi visión por anticipado, y es, ¿se le pueden objetar preguntas al juez cuando el juez, en Colombia, les adelanto, en Colombia, Código General del Proceso, aún el juez puede realizar preguntas y luego las partes pueden realizar sus otras preguntas frente a los testimonios? El tema es, ¿le podemos objetar más allá de si es estratégico o no es? Teóricamente, desde lo legales, ¿le podemos objetar preguntas al juez cuando el juez no está respetando las reglas para la práctica de la prueba testimonial? Por ejemplo, cuando en un examen directo en donde está prohibida la pregunta sugestiva porque afecta a la espontaneidad, le está haciendo preguntas sugestivas. Mi respuesta es que sí. Y yo sé que muchos dicen, pero eso es ganarse un problema con el juez. También lo sé, y por eso mi recomendación es, hay que saber muy bien cuándo. Pero yo creo que este comentario que tú nos podrías hacer alimenta más a los jueces, y es, ¿debería un juez, como ejemplo, respetar la ley y por lo tanto aprender a hacer las preguntas, y si no las sabe hacer, recibir la objeción con humildad y respetar las reglas? Sí, no, pues obviamente. El juez es el primero que debe conocer la norma y aplicarla. Claro, en este país de juristas y de muy apegados a la ley, pero es que señáleme la norma que dice que yo le puedo objetar las preguntas al juez. Pues no la hay, pero es que es de sentido común. Entonces, pues yo, y en la práctica, pues no lo llame objeción, llámelo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, el señor juez, conmino, ya es una palabra muy fuerte, sí, pero le recomiendo, le recuerdo, le sugiero, ¿no? Pero al final es eso, al final, mira, que el tema es prueba de oficio y todo el Código General del Proceso, pues no es más que reglas para efectos de hacer valer el derecho sustancial, punto, no es más. Entonces no le rindamos tanto culto a que si la norma dice, que no dice. Por supuesto, bueno, podríamos profundizar mucho en eso, pero es sentido común. Hemos hablado de derecho probatorio, hemos hablado de que has escrito libros, hemos hablado de que tu debilidad se convirtió luego en tu fortaleza, tu punto fuerte, dictaste clases, sigues dictando clase de derecho procesal con derecho probatorio, hiciste un match maravilloso, derecho procesal, derecho probatorio, y luego dijiste, necesito hablar sobre algo más. ¿Cómo hacer una tesis en derecho? ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Qué te motivó a llegar a ese tema? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es instituciones procesales, probatorio, pero luego el tema de una tesis en derecho, y aprovecho para decirles, el libro está buenísimo, cómprenlo. He hablado con varias editoriales, varios libreros, y dicen, este libro, como este libro no hay otro, no solo por el tema, sino por la forma escrita. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué te interesó para llegar ahí? Muchas gracias, David, muy bondadoso con los comentarios. Pues mira, yo creo que como todas las, por lo menos a mí, las cosas bonitas de la vida me han llegado sin buscarlas, ¿no? Y eso era un poco a cuestión de anécdota de cualquier persona, pero es así, mira. Te comento, hace 15 años, ya van a ser 16, dicto
en la maestría de Derecho Procesal en el externado, una materia que empezó siendo llamada Metodología de la Investigación Jurídica, ¿sí? Que eso a uno le suena durísimo. Claro, suena como un ladrillo, ¿sí? Y los alumnos, los estudiantes lo asumieron como un ladrillo. Y a eso se complementaba otra materia que se llamaba Epistemología Jurídica. ¿Listo? Que o sea, también suena imagínense, ladrilludísimo. eso suena a una cátedra, bueno, a una cosa supremamente pesada, dictada por un viejito. Tal cual, sentado, sí, que no se sentado, pone de sí, en fin. Bueno, entonces rápidamente te comento mi experiencia. Yo asumí digamos, el reto de esas dos materias. Y pues como buen ciudadano, como persona responsable, pues me puse a investigar la metodología, la investigación jurídica, la epistemología jurídica, los autores más relevantes, tal. Y entonces, y eran 12 horas una cátedra y la otra eran 12. O sea, eso era complicadísimo. Claro, fue un reto muy fuerte para mí, pero pues yo sentía que lo podía asumir dado que yo había hecho ya una maestría o 2 maestrías en ese momento y me había, digamos, enfocado mucho en la teoría del derecho, en filosofía jurídica, en autores, digamos, fuertes, duros, densos. Pero entonces lo iba a dictar a unos muchachos, a unos estudiantes que su afugia, su gran problema personal era cómo hago una tesis en derecho. Entonces, esa primera promoción, y pues si me están escuchando algunos de ustedes, les ofrezco excusas, porque esa primera cátedra, ese primer año que dicté, fue un ladrillo, ¿sí? Y entonces pasó una cosa, un alumno se me acerca diciendo, no, pues muy interesante, muy buena su clase, pero ¿a qué hora nos va a decir cómo se hace una tesis en derecho? Me quedó sonando. Y entonces ya de ahí en adelante dije, mire, y hablando pues por supuesto con digamos, las personas, las directivas allí, los directores de departamento, mire, ¿será que podemos ir reduciendo ese componente teórico tan fuerte y hacer esto mucho más práctico? Claro, por supuesto, libertad de cátedra y tal, digamos, hicimos algunas movidas burocráticas y nos quedamos con un curso que ha sido, por lo menos para mí ha sido supremamente enriquecedor, y es básicamente cómo se hace una tesis en derecho. Y de ahí viene pues el nombre del libro, en el que se reúnen más que, digamos, y así lo advierto, más que teorías, más que construcciones conceptuales complicadas, el ABC de cómo transformar una idea muy general en una tesis en derecho, que es lo que le interesa pues a estas personas. No quiere decir que se haya reducido el componente, digamos, el sustrato, ¿no? Ahí está, lo que pasa es que está tan digerido que cabe en esas 200 y pico páginas que tenemos allí. ¿Cómo crear una tesis en derecho? ¿Cómo hacer una tesis en derecho? ¿Qué? Sí. Si tuvieras que resumirlo, o más bien, si tuvieras que dar 3 consejos para poder, además de comprar tu libro, pero si tuvieras que dar 3 consejos, 3 puntos importantísimos que una persona que va a hacer su tesis de doctorado, de maestría o de pregrado tendría que tener en cuenta. David, mira, si me lo preguntas, creo que hay una pregunta anterior de estos días y es ¿y por qué hay que hacer una tesis en derecho? No el cómo. Wow. Después pasamos a eso. Y me pasó una cosa, yo lo he dicho en varias entrevistas. Cuando este libro ya estaba en edición, ya listo para salir a impresión, vino la explosión de la inteligencia artificial, ChatGPT, entre otras. Y yo dije, ¿qué va a pasar con las tesis en derecho? ¿Qué va a pasar con las investigaciones en el derecho? Y entonces dije, ¿y por qué hacer una tesis en derecho? Claro, las universidades están pensando en esto, su primera reacción es, pues, prohibamos el uso de la inteligencia artificial. Yo creería que no, claramente no. Y ahí entonces respondo rápidamente, ¿por qué vale la pena hacer una investigación en derecho y una tesis en derecho? Porque como cualquier ciencia o cualquier disciplina, uno necesita reflexionar sobre los problemas que hay en el derecho. Y eso
créeme que valida la idea según la cual sigue valiendo la pena, sigue siendo necesario analizar el derecho. ¿De acuerdo? Y eso se logra con una metodología. Esa metodología parte de identificar y delimitar un tema muy puntual. Luego de eso, tú debes plantear, o se recomienda plantear una pregunta o problema de investigación, que es precisamente que pone, disculpa la expresión, pone el dedo en la llaga en algo que le duele a esa institución jurídica, a la prueba de oficio, por decir algo, ¿sí? ¿Cuáles son las críticas que ha recibido? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Que, pequeño paréntesis, no se hace simplemente porque haya un profesor de derecho con falta de oficio y entonces empieza a especular. No, al final esa respuesta va a ayudar a que los jueces orienten sus decisiones de una mejor manera para no romper la imparcialidad judicial. Entonces, eso es muy importante, las investigaciones tienen que ser aterrizadas. Y en tercer lugar, pues tú debes tener la posibilidad de plantear una hipótesis, es decir, una respuesta aproximada a esa pregunta, y luego pues viene pues todo el tema de acopio de las fuentes de investigación, de resumir, de formar el criterio y finalmente en algo que tú conoces muy bien como escritor de este y otros libros, el tema de poner por escrito los hallazgos, ¿cierto? Lo que tú encuentras. Redactarlo de una manera clara, precisa, con un hilo conductor, etc. Yo creo que cuando uno investiga, no sé qué opinas, se vuelve más inteligente. A mí me ha pasado que cuando yo me convertí en profesor, no por el título como tal, sino por el esfuerzo que he tenido que hacer para construir las materias y demás, me sentí desde ahí más inteligente. Luego comencé a investigar y me di cuenta que había un término, o que eso hace referencia a un término que se llama sinapsis, que es la conexión, nuevas conexiones en neuronas, conexiones que antes no existían. Sí. Y eso, digamos, sería un argumento adicional de mi parte para decir: investiguen, estudien. Sí. No todo es inteligencia artificial, que sí es una inteligencia asistente, pero definitivamente ese proceso neuronal no lo va a hacer la inteligencia artificial por uno. ¿Tuviste la misma sensación cuando comenzaste a investigar? Es decir, cuando comenzaste a tener mejor y mayor conocimiento, ¿cómo fue ese tema? Porque pues para hoy enseñar cómo se hace una tesis, uno supongo que tuvo que haber hecho muchas tesis o varias tesis y enseñar este tema, que al fin de cuentas además tiene que ver con lo que tú decías: ¿por qué estudiar? ¿Por qué estudiar? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, definitivamente hubo un cambio en tu, no sé si coeficiente intelectual, que no sé ni cómo expresarlo, pero yo sí lo vi, y por eso recomiendo siempre incluso ser profesor. Sí, claro. Bueno, yo no sé, ya como quedé, yo no sé si soy más o menos inteligente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo empecemos por la última parte, la última afirmación que hiciste. Ahí en la universidad a la que yo pertenezco, teníamos una tradición muy fuerte en mi época, hoy no tanto, y todos los exámenes eran orales, ¿de acuerdo? Yo recuerdo uno de obligaciones, que sé que es tu materia favorita, y la teníamos... Esta parte va a salir. Y la teníamos nada más y nada menos con el maestro Fernando Inestrosa, que era además pues el rector y además profesor nuestro. Imagínate el terror de estar definiendo obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, frente a un sabio que había escrito tanto. Y en esa época nos pasábamos los apuntes que habían sido mecanografiados, los teníamos ahí. ¿El punto cuál es? Examen oral. Cuando muchos de mis compañeros, o incluyéndome a mí, teníamos exámenes escritos, pues uno pues tenía posibilidad, digamos, de evocar cosas, de tomar tiempo, de escribir tal cosa. Pero cuando se tenía un examen oral, el esfuerzo era doble o triple, porque tú tenías que leer, entender, llevarlo a la cabeza, integrarlo, y cuando tú verbalizas,
tienes entonces que tener un discurso coherente, lógico, y ahí es donde tú te das cuenta, hombre, si soy capaz de verbalizarlo y de expresarlo, y hoy te diría, si soy capaz de, como profesor, de repetir la misma idea de 3 maneras diferentes, con 5 ejemplos distintos, como dicen por ahí, póngamela como quiera, que se la explico de cualquier manera, eso garantiza, yo no sé si más o menos inteligente, pero sí garantiza que tú tengas dominio del tema. Entonces, por esa razón, yo pongo muchas veces a mis estudiantes a exponer, ¿sí? Porque esa es la prueba de fuego, ¿sí? Incluso póngalos a que le expliquen a otros, ¿cierto? Y entonces es la fórmula para que tú puedas decir claramente se entendió, ¿sí? Esa es la forma de volverse diestro en la materia. Freddy, cerremos con unas preguntas de sí o no. Bueno, sí, señor. Para que podamos conocerte un poquito más, no tiene que ver con derecho, más con tus gustos. Bueno, muy bien. ¿Santa Fe o Millonarios? Ay, no. Nacional. Nacional. Lo que pasa es que en la época en la que quedó campeón, creo que fue el año 89, pues yo estaba muy peladito y pues ahí estaban todos los héroes de la selección Colombia, René Higuita, ¿cierto? Aristizábal, pues entonces pues claro, dirán este cachaco vendido, no, pues claro, pero te digo, ya, yo no veo ningún partido, me parecen aburridorcísimos, ahí pues vas a perder mucho, ¿no? Muchos de tus seguidores, pero no, el fútbol no es claramente mi pasión. ¿Salsa o rock? Uy, no, ambas. No, esa pregunta no se puede hacer, no. Ambas. ¿Derecho probatorio o derecho procesal? Probatorio. ¿Ajiaco o churrasco? No, churrasco. Vamos a tener problemas con tu esposa. ¿Derecho civil o derecho penal? No, derecho civil, toda la vida, por supuesto. Freddy, gracias. Muchísimas gracias, David. Un placer, un gusto. La pasé muy bien. Pues nada, cuando me invites por aquí estaré, porque hay muchísimas cosas que podemos hablar. Tenemos un segundo capítulo seguramente con Freddy. Vamos a hablar de más cosas, más derecho probatorio, más derecho procesal. De y rock. Bueno, para ustedes, 1000 gracias por su conexión. Espero hayan disfrutado. Seguimos en contacto y nos vemos a la próxima.